Bienvenidos, guerreros y narradores. Antes de comenzar esta épica historia de las gélidas tierras del norte, ayúdenme a hacer crecer este canal dándole a me gusta, suscribiéndose para más mitología nórdica e historias de dragones, y díganme en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven. Su apoyo significa muchísimo para este narrador. Ahora, viajemos a la era vikinga. El humo acre aún impregnaba el aire matutino como el aliento de dioses moribundos, mezclando ceniza y sangre en un perfume amargo que atormentaría mis sueños durante las próximas estaciones. Me encontraba al borde de lo que una vez fue nuestra orgullosa aldea de Ironold, mis botas de cuero crujiendo sobre los restos carbonizados de las casas que habían albergado a mis parientes durante generaciones. El gran salón donde habíamos compartido historias de gloria ahora no era más que madera ennegrecida que se alzaba hacia el cielo gris como los dedos esqueléticos de los caídos. Me llamo Eric Ironborn, hijo de Thorvald el Audaz, y solo había vivido 18 inviernos antes de este día que lo cambiaría todo. El ataque del dragón llegó sin previo aviso en la oscuridad del amanecer, cuando la niebla se extendía espesa desde los fiordos y nuestros vigías dormitaban en sus puestos. 3 grandes gusanos descendieron de los picos del norte, sus escamas brillando como metal fundido a la luz del fuego que ellos mismos creaban. Para cuando nuestros guerreros alcanzaron sus armas, la mitad de la aldea ya ardía. Presioné la palma de mi mano contra el colgante de hierro que llevaba al cuello, un regalo de mi padre antes de su último viaje, e intenté reprimir la rabia que amenazaba con consumirme por completo. A mi alrededor, los aldeanos supervivientes se movían como fantasmas entre las ruinas, buscando algo que pudieran salvar, cualquier rastro de sus vidas anteriores. El viejo Henrik, el herrero, lloraba abiertamente mientras extraía metal retorcido de lo que quedaba de su fragua. La viuda, Astrid, se aferraba a su única posesión, una capa de lana chamuscada que había pertenecido a su hija. Eric, la voz pertenecía a Ragnar Stormand, el anciano que quedaba en nuestra aldea y lo más parecido a un líder que nos quedaba. Su rostro curtido estaba cubierto de hollín, su barba gris chamuscada en las puntas. Necesitamos hombres fuertes para ayudar con los muertos. Los féretros no se construirán solos. Asentí con gesto sombrío y lo seguí hacia el centro del pueblo, donde los cuerpos de nuestros caídos yacían alineados en filas ordenadas. 23 almas perdidas por el fuego de dragón. Guerreros, campesinos, niños que jamás llegarían a presenciar su primer ataque. Se me encogió el corazón al reconocer rostros entre ellos. Gunnar, el comerciante que me había enseñado a contar plata. Helga, que horneaba el mejor pan de 3 pueblos. El joven Olaf, mi amigo más cercano desde la infancia. Pero era la ausencia lo que más dolía. Mi padre, Thorvald, no estaba entre los muertos, pues había zarpado hacia el oeste hacía 3 meses con una partida de saqueadores rumbo a las costas sajonas. Ni siquiera sabía que su hogar había quedado reducido a cenizas y recuerdos. La idea de que pudiera regresar y encontrar los huesos de su hijo entre las ruinas me impulsó a trabajar con una energía desesperada, acarreando madera y piedras con una fuerza nacida del dolor. Con el paso del día, los grupos de búsqueda regresaron tras rastrear los bosques y colinas circundantes. La mayoría solo traía noticias terribles: más cadáveres, cabañas de caza destruidas, ganado disperso o muerto. Pero cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, el joven Canut el Veloz llegó corriendo a la aldea con noticias que hicieron que todos los aldeanos que quedaban detuvieran sus labores y escucharan. Hay un dragón en el valle susurrante, jadeó, con el rostro enrojecido por la carrera. Vivo, pero gravemente herido. Es uno de los que nos atacaron. Estoy seguro. Las escamas coinciden con las huellas que encontramos cerca de los graneros. Un murmullo se extendió entre los supervivientes reunidos, convirtiéndose rápidamente en gritos de ira. Si debemos cazarlo, exclamó Bjorn Ironside, uno de nuestros guerreros más jóvenes, hagámoslo pagar por lo que los de su especie hicieron a nuestras familias. Varios más coincidieron. Terminemos lo que empezamos esta mañana. Pero Ragnar alzó su mano nudosa pidiendo silencio.
Su único ojo bueno. La otra la había perdido una espada sajona años atrás, clavada en Kotut con la intensidad de un halcón de caza. Cuéntanos todo lo que viste, muchacho. No te dejes nada. Kut tragó saliva y continuó, siguiendo el rastro de la manada de ciervos hacia el valle cuando oí ese sonido. Como el viento a través de un cuerno roto, pero más profundo, más triste. Cuando me acerqué lo suficiente para ver, allí estaba ese dragón, de unos 12 metros de la nariz a la cola, tendido junto al antiguo círculo de piedras. Su ala izquierda estaba desgarrada de forma brutal, probablemente por los lanzamientos de lanza de esta mañana. Había un charco de sangre debajo, oscura como el hierro, y sus ojos. Hizo una pausa, como buscando las palabras. Sus ojos parecían inteligentes, como si estuviera pensando, planeando, tal vez. La multitud estalló de nuevo, pero esta vez con miedo mezclado con ira. Un dragón herido seguía siendo un dragón, y los dragones eran criaturas astutas que habían atormentado las pesadillas de los nórdicos desde los albores del mundo. Pero también eran criaturas de inmenso valor. Sus escamas podían forjar la mejor armadura. Sus huesos forjaban armas que jamás perdían filo, y sus corazones, bueno, se decía que el corazón de un dragón otorgaba a quien lo devorara la fuerza de 10 hombres y el valor para enfrentarse a cualquier enemigo. Esta es nuestra oportunidad, dijo Ragnar, con una voz que denotaba la autoridad de décadas liderando hombres en batalla. Hoy hemos perdido mucho, pero los dioses aún pueden sonreírnos. El valor de un dragón podría reconstruir nuestra aldea 2 veces. Necesitamos voluntarios para una partida de caza. Varias manos se alzaron de inmediato, incluida la mía. El deseo de venganza ardía en mi pecho como el fuego de una fragua, exigiendo ser extinguido con sangre de dragón. Pero la mirada penetrante de Ragnar nos recorrió a todos antes de posarse en mí con algo parecido a la preocupación. Eric Ironborn, dijo lentamente. Has demostrado una gran valentía hoy, pero no has sido puesto a prueba en una verdadera batalla. Esto no es trabajo para novatos. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Mi brazo con la espada es tan fuerte como el de cualquiera aquí, respondí, intentando controlar la ira en mi voz. Y tengo más razones que la mayoría para ver muerta a esta bestia. Ragnar me estudió durante un largo rato, luego asintió lentamente. Quizás sea cierto, pero si vienes, obedecerás las órdenes sin rechistar. Entendido. ¿Entendido? Respondí, aunque una parte de mí ya sabía que me costaría cumplir esa promesa. Partimos en menos de una hora, 6 en total. Ragnar iba a la cabeza con su seax, marcado por la batalla, reluciendo a su lado. Bjorn portando la gran hacha de su padre, 2 hermanos llamados Eric y Olaf el menor, para distinguirlo de nuestro amigo caído, el cazador Esben, quien conocía estos bosques mejor que su propio corazón, y yo con la espada de mi padre a la espalda y el vientre lleno de rabia. El valle susurrante se extendía a 2 horas de marcha hacia el noreste, siguiendo una senda de ciervos que serpenteaba entre pinares y robles centenarios. Los árboles aquí eran más viejos que la memoria, sus troncos tan gruesos que 3 hombres tomados de la mano no podrían rodearlos. Las leyendas locales decían que el valle estaba bendecido por los dioses, un lugar donde el velo entre los mundos se volvía tenue. Torvald me había traído aquí de niño para mostrarme los menires que los antiguos habían erigido, contándome historias de los primeros hombres que habían recorrido estos senderos. Ahora, esos mismos senderos nos conducían hacia un dragón herido y la promesa de venganza. La luz de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles en rayos dorados, iluminando manchas de musgo y helechos que alfombraban el suelo del bosque. En algún lugar sobre nosotros, los cuervos graznaban. Nos insultábamos con palabras duras. No sabría decir si era una advertencia o un estímulo. Cuanto más nos adentrábamos, más silencioso se volvía nuestro grupo. Incluso Bjorn, que nunca dejaba escapar un silencio para alardear, mantenía la boca cerrada y la mirada inquieta. Cuando por fin llegamos al borde del valle, Ragnar nos hizo una seña para que nos detuviéramos.
Abajo se extendía un anfiteatro natural de unos 200 pasos de diámetro, rodeado de menhires que habían resistido incontables inviernos. En el centro yacía nuestra presa, el dragón, aún más magnífico de lo que Kut había descrito. Sus escamas cambiaban de un verde bosque profundo a un azul noche al reflejar la luz. Y aún herido e inmóvil, irradiaba un poder que me dejó sin aliento. Su cabeza era del tamaño de una pequeña barca, con unos ojos ámbar inteligentes que parecían brillar con su propio fuego interior. Las alas dañadas se extendían lánguidamente hacia un lado, dejando al descubierto la membrana desgarrada que lo mantendría en tierra durante días o incluso semanas. «Ahí está nuestro premio», susurró Ragnar, con la voz tensa por la emoción apenas contenida. «Nos acercamos. Rodéalo por 3 lados para que no pueda escapar. Recuerda, estas bestias son astutas. No te dejes engañar. No parece estar más herido de lo que aparenta». Mientras descendíamos sigilosamente al valle, me encontré observando al dragón con más detenimiento. Algo en su postura me resultó extraño. No estaba enroscado para la batalla ni para huir, sino que yacía con su enorme cabeza apoyada sobre sus garras delanteras en lo que casi parecía tristeza. La idea era ridícula. Claro, los dragones eran fuerzas de destrucción, no criaturas capaces de emociones genuinas. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no era lo que parecía. Nos habíamos acercado a 50 pasos cuando el dragón alzó la cabeza, sus ojos ancestrales fijos en nuestro grupo. Pero en lugar del rugido desafiante que esperaba o el calor creciente que precede al fuego de dragón, la criatura simplemente nos observó con lo que solo puedo describir como resignación. Sin agresión, sin miedo, solo una especie de aceptación cansada que me provocó una incómoda opresión en el pecho. «Ahora», gritó Ragnar, y cargamos como uno solo. Pero mientras corría hacia adelante, con la espada desenvainada y el corazón latiéndome con fuerza, me di cuenta de que disminuía la velocidad. El dragón no hizo ningún movimiento para defenderse, ni siquiera levantó la cabeza de entre sus garras. De cerca, pude ver la magnitud de sus heridas. No solo el ala desgarrada, sino docenas de heridas de lanza y quemaduras de la defensa de la mañana. Sangre oscura como la tierra fértil se escurría bajo su enorme cuerpo. Los demás alcanzaron la distancia de ataque antes que yo, con las armas en alto para asestar el golpe final. Pero me detuve en seco justo cuando la espada de Ragnar rozó el cuello del dragón. El gran ojo ámbar más cercano a mí giró para encontrarse con mi mirada. Y en ese instante, vi algo que me estremeció hasta la médula. Reconocimiento. No solo inteligencia, sino reconocimiento real. Como si esta criatura me conociera personalmente. «Espera», exclamé, aunque no habría podido explicar el motivo ni aunque mi vida dependiera de ello. Ragnar hizo una pausa, con la hoja aún presionada contra escamas capaces de desviar cualquier arma normal. «¿Qué ocurre, muchacho?» Contemplé aquel ojo ancestral y una extraña sensación me invadió. No era miedo ni sed de sangre, sino algo más parecido a un vínculo. La sensación era inexplicable, pero tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. «Aquí hay algo que no cuadra», dije, con la voz sonando extraña para mis propios oídos. «Mírenlo. De verdad, mírenlo. ¿Cuándo ha enfrentado un dragón la muerte sin luchar?» Los demás intercambiaron miradas, y pude ver que pensaban lo mismo. Los dragones eran criaturas de orgullo y furia. Incluso mortalmente heridos, darían su último aliento intentando llevarse a sus asesinos consigo. Sin embargo, este yacía inmóvil como una montaña, sin ofrecer resistencia a nuestras hojas. «Quizás sea una trampa», sugirió Eric el Viejo, con los nudillos blancos alrededor del mango de su hacha, intentando atraernos para atacar. Pero incluso mientras hablaba, pude ver que no lo creía. Las heridas del dragón eran demasiado graves, su agotamiento demasiado evidente. Era una criatura al límite de sus fuerzas, enfrentando la muerte con una dignidad que avergonzaba a nuestra banda sedienta de venganza. Y aún así, sus ojos seguían fijos en los míos,
y aún sentía esa imposible sensación de reconocimiento que se intensificaba con cada instante. «Debemos acabar con esto», dijo Ragnar, pero su voz había perdido la convicción de antes. «Nuestro pueblo necesita esta victoria». Me encontré avanzando lo suficiente como para extender la mano y tocar el enorme hocico del dragón si me atrevía. Los demás se tensaron, listos para defenderme, pero la gran criatura permaneció inmóvil. De cerca, podía oír su respiración agitada, podía ver la inteligencia que ardía en su mirada. No se trataba de una bestia sin mente, sino de algo mucho más complejo de lo que sugerían nuestras leyendas. «¿Qué eres?», susurré, sin esperar respuesta, pero incapaz de contener las palabras. Lo que sucedió después atormentaría mis sueños y marcaría mi destino para siempre. El ojo del dragón se cerró lentamente y se abrió de nuevo en lo que fue, sin duda, un parpadeo deliberado. Entonces, con evidente esfuerzo, movió ligeramente su enorme cabeza y rozó mi mano extendida con su hocico. El contacto me estremeció, no de dolor, sino de algo mucho más profundo. Imágenes fugaces me asaltaron la mente, visiones de volar entre picos envueltos en nubes, de bosques ancestrales que se extendían infinitamente a mis pies, de una perspectiva tan vasta e intemporal que mis preocupaciones humanas parecían insignificantes. Pero bajo todo ello, una tristeza tan profunda amenazaba con ahogarme. Un anhelo por algo perdido, irrecuperable. «Por el martillo de Thor», exclamó Esben, bajando su lanza. «Jamás he visto nada igual». Yo tampoco. En todas las canciones y relatos de encuentros con dragones, ninguno hablaba de momentos como este, de conexión en lugar de conflicto, de comprensión en lugar de destrucción. La criatura que teníamos ante nosotros era claramente capaz de una violencia terrible. De hecho, la había desatado en nuestra aldea hacía apenas unas horas. Sin embargo, ahora, en su momento de mayor vulnerabilidad, no mostraba malicia, solo un profundo cansancio que parecía resonar en mis huesos. «Deberíamos irnos», dije de repente, sorprendiéndome tanto como a cualquiera. «Déjenlo en paz». «¿Qué?», gruñó Bjorn. «¿Estás loco? Esta cosa ayudó a destruir nuestro hogar. Mató a nuestros amigos. No podía negarlo». La evidencia de la participación del dragón en el ataque de la mañana era clara en las heridas que tenía. El hollín que manchaba sus garras. Sin embargo, algo en ese momento se sentía mal, de una forma que no podía explicar. Esto se sentía menos como justicia y más como un asesinato. «Mírenlo», dije, señalando el cuerpo destrozado de la criatura. «Ya se está muriendo. Nuestro trabajo está hecho sin tener que ensuciarnos aún más las manos y perder la oportunidad de reclamar el tesoro del dragón». Ragnar negó con la cabeza. «Muchacho, sé que eres joven, pero seguro que entiendes lo que esto podría significar para nuestra gente. Una sola escama de dragón vale más de lo que la mayoría de los hombres ven en toda una vida». Tenía razón, por supuesto. El valor práctico de lo que teníamos ante nosotros podría reconstruir nuestra aldea y mucho más. Las escamas, los huesos, la sangre y los órganos de dragón eran increíblemente valiosos en todo el mundo conocido. Esta criatura podría asegurar que a los supervivientes de Ironhold nunca les faltara de nada. Pero mientras contemplaba esos antiguos ojos ámbar, descubrí que no podía preocuparme por las consideraciones prácticas. Algo más profundo estaba en juego, algún instinto o intuición que gritaba en contra de matar a esta magnífica criatura herida. No tenía sentido, pero el sentimiento era más fuerte que cualquier argumento racional. «No participaré en esto», dije, alejándome del grupo. «Hagan lo que quieran, pero mi espada permanecerá enfundada». Los demás me miraron fijamente, como si hubiera declarado mi intención de hacerme crecer alas y volar. Incluso el dragón pareció sorprendido, inclinando ligeramente su enorme cabeza para observarme con lo que podría haber sido curiosidad. «Eric», dijo Ragnar con el tono de un padre que se dirige a un hijo desamparado. «Tu dolor te hace pensar de forma extraña. Esta bestia es nuestra enemiga.
Contribuyó a la ruina de todo lo que has conocido. Sé lo que hizo, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Pero también sé lo que veo ante mí ahora. Y lo que veo es una criatura que podría matarnos a todos, incluso herida como está, y sin embargo elige no hacerlo. Lo que veo. Busqué las palabras adecuadas. Lo que veo es algo que merece algo mejor que ser masacrado por dinero. El tenso enfrentamiento se prolongó mientras los demás luchaban con sus propios sentimientos encontrados. Podía ver la duda en sus ojos, la misma inexplicable reticencia que se había apoderado de mí. Fuera lo que fuese este dragón, no se comportaba como los monstruos de las leyendas. Finalmente, el joven Olaf bajó su hacha por completo. Quizás. Eric tiene razón, dijo en voz baja. Quizá ya ha habido suficiente matanza por hoy. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo. Incluso Ragnar, tras un largo momento de lucha interna, se apartó del cuello del dragón y enfundó su seax. El alivio que me inundó fue tan intenso que me mareó. Esto es una locura, murmuró Bjorn. Pero él también retrocedió. Lamentaremos esta debilidad. Quizás sí. Pero al cruzar miradas con el dragón por última vez antes de volver con mis compañeros de regreso al borde del valle, supe que podía vivir con las consecuencias de la misericordia más fácilmente que con el peso de una muerte innecesaria. El dragón nos observó alejarnos con sus ardientes ojos ámbar, y no pude sacudirme la sensación de que nuestros caminos volverían a cruzarse antes de que esta historia terminara. El viaje de regreso a Ironhold transcurrió en un silencio incómodo, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre lo que acababa de suceder. La niebla vespertina comenzaba a elevarse de los fiordos cuando coronamos la última colina, con vistas a nuestra aldea en ruinas, y su visión me golpeó con un dolor renovado. Madera retorcida y piedras cubiertas de ceniza eran todo lo que quedaba del lugar donde di mis primeros pasos, pronuncié mis primeras palabras, soñé mis primeros sueños de gloria y aventura. Ragnar ordenó detenernos al llegar al límite del asentamiento. Lo que pasó en el valle queda entre nosotros, dijo, con el rostro curtido y grave bajo la luz del atardecer. Los demás ya tienen bastante con lo suyo como para encima oír que dejamos vivir a un dragón. Hay cosas que es mejor callar. El resto asentimos, aunque en cada rostro reflejaba la misma inquietud que yo sentía en mi interior. Habíamos tomado una decisión que contradecía todo lo que nos habían enseñado sobre dragones, honor y venganza. Si había sido sabiduría o insensatez, estaba por verse. Al entrar en la aldea, encontramos a nuestros compañeros supervivientes reunidos alrededor de una gran hoguera construida con los restos de lo que había sido el puesto comercial. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros ennegrecidos por el hollín, y pude ver que habían aprovechado bien la tarde. Los cuerpos de nuestros muertos estaban preparados para el entierro, envueltos en las telas que se pudieron rescatar y colocados junto a sus armas y posesiones más valiosas. Mañana construiríamos los ataúdes y los enviaríamos al Valhalla con el honor que merecían. El viejo Henrik alzó la vista al vernos acercarnos, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Alguna señal de las bestias que nos atacaron? Lo seguimos hasta las montañas, respondió Ragna con suavidad. Se han marchado. No volverán a molestarnos. No era del todo mentira, me dije. El dragón del valle no estaba en condiciones de amenazar a nadie, y los demás de su especie habían desaparecido en las cumbres del norte. Nuestra gente podía dormir un poco más tranquila sabiendo que la viuda Astrid nos había traído tazones de gachas ligeras hechas con parte del grano que se había salvado del granero en llamas. No era mucho, pero estaba caliente y reconfortaba, y me di cuenta de que no había comido desde que empezó el ataque esa mañana. Mientras comía, escuchaba las conversaciones tranquilas alrededor del fuego, oyendo cómo los planes para el futuro iban tomando forma lentamente. Podríamos reconstruir aquí, sugirió Eric el viejo, señalando las ruinas que nos rodeaban. Los cimientos del salón siguen firmes. Llevaría tiempo, pero esta tierra es buena. ¿Con qué?, preguntó Esben.
Perdimos la mayoría de nuestras herramientas en el incendio. El ganado está disperso o muerto. Se acerca el invierno y no tenemos nada ahorrado para sobrevivir a los meses fríos. Entonces nos iremos, dijo Jannut. Buscaremos camino a otras tierras. Empezaremos de cero en algún lugar. Los dragones no podrán encontrarnos. El debate continuó mientras el fuego se extinguía. Las voces subían y bajaban al compás de las emociones de quienes lo habían perdido todo y desconocían su futuro. Me encontré escuchando a medias, con la mente atrapada una y otra vez en aquellos antiguos ojos ámbar y en el momento en que el dragón me había tocado la mano. El recuerdo de ese contacto aún me provocaba extraños escalofríos, como si algo fundamental hubiera cambiado en mí durante esa breve conexión. Finalmente, el cansancio venció a la ansiedad, y la gente comenzó a dispersarse hacia los refugios improvisados entre los escombros. Me envolví en la vieja capa de mi padre, una de las pocas pertenencias que había logrado salvar de nuestra casa en llamas, y me acomodé cerca de las brasas moribundas para intentar descansar. El sueño me llegó a ratos, lleno de sueños extraños que parecían más recuerdos que producto de mi imaginación. Surqué los valles montañosos con alas que proyectaban sombras de luna sobre los picos. Sentí el antiguo hambre de la caza ardiendo en un vientre capaz de engullir ganado entero. Pero bajo todo ello, persistía la misma profunda tristeza que había percibido en el dragón herido, una añoranza por algo perdido que convertía el gozo del vuelo en mero deber. Desperté antes del amanecer al oír voces alarmadas. Me incorporé rápidamente y vi a varios de nuestros vigías corriendo hacia el centro del pueblo, gritando que todos despertaran. Lo primero que pensé fue que los dragones habían regresado para terminar lo que habían empezado, e instintivamente busqué mi espada. Pero mientras me ponía en pie con dificultad, comprendí que las voces no anunciaban un ataque. En cambio, alcancé a oír fragmentos de palabras incomprensibles. Barcos en el fiordo, docenas de ellos. Invasores. La sangre se me heló en las venas. Los ataques de dragones eran terribles, pero al menos eran breves. Una flota de saqueo significaba un asedio prolongado, captura, esclavitud o muerte para cualquiera que no pudiera luchar con eficacia. En nuestro estado actual de debilidad, seríamos indefensos incluso ante una pequeña banda de guerreros. Corrí hacia el tumulto, uniéndome a la multitud que se había congregado alrededor de Bjorn, quien gesticulaba frenéticamente hacia el agua. En la oscuridad del amanecer, apenas pude distinguir las siluetas de largos barcos varados en la playa rocosa bajo nuestra aldea. Demasiados para contarlos rápidamente, sus orgullosas siluetas de dragón inconfundibles contra el cielo más claro. ¿Cuántos?, preguntó Ragnar, con la voz tensa por el miedo contenido. Conté al menos 15 barcos antes de dejar de mirar, respondió Bjorn. Quizá más. Llegaron de noche, silenciosos como la muerte. Sin gritos de guerra, sin toques de cuerno. Están tramando algo. Un murmullo de miedo recorrió las aldeas reunidas. 15 barcos podrían transportar quizá 300 guerreros, más que suficientes para abrumar a los defensores que quedaban de Fortaleza de Hierro. Nosotros teníamos quizá 20 hombres capaces de portar armas, y la mitad de ellos estaban heridos por el ataque del dragón. Deberíamos huir, susurró la viuda Astrid, abrazando con fuerza a su hijo superviviente. Tomemos lo que podamos cargar y huyamos al bosque. ¿Y a dónde ir? Ragnar negó con la cabeza con gesto sombrío. Tendrán exploradores vigilando los pasos. Nos cazarían como a ciervos. Miré hacia la playa, intentando comprender lo que veía. Algo en la escena me resultaba extraño, aunque no lograba identificar qué era. Los barcos estaban allí, sin duda. Sus siluetas eran lo suficientemente nítidas con la luz creciente. Pero, ¿por qué no los habíamos oído llegar? Los barcos largos moviéndose en formación deberían haber hecho suficiente ruido como para despertar a los muertos, especialmente en una noche tan tranquila como la que acabábamos de pasar. Miren los barcos más de cerca, dije, señalando hacia el agua. Algo no cuadra. Los demás aguzaron la vista hacia el fiordo,
y poco a poco oí murmullos de confusión que se unieron al miedo en sus voces. Los barcos largos estaban allí, ciertamente, pero parecían translúcidos, insustanciales, como imágenes reflejadas en aguas tranquilas en lugar de embarcaciones reales. Brujería, murmuró el viejo Henrik, haciendo el signo contra el mal con sus dedos nudosos. Los dragones nos han hechizado. Pero incluso mientras hablaba, la flota fantasmal comenzó a desvanecerse con la creciente luz. La luz del alba. Uno a uno, los fantasmales barcos largos se desvanecieron como la niebla matutina hasta que solo quedó el agua vacía lamiendo las piedras de nuestra playa. Por todos los dioses, susurró Esben. ¿Qué clase de visión fue esa? No tenía respuesta, pero en lo más profundo de mi ser sentía una extraña certeza de que lo que habíamos presenciado no era magia al azar, sino algo mucho más significativo, una advertencia, tal vez, o una señal de protección. La coincidencia parecía demasiado oportuna para ser mera casualidad. Apareció tras nuestro encuentro con el dragón herido y se desvaneció con el amanecer como algo sacado de los viejos cuentos. El resto de la mañana transcurrió en una tensa espera mientras intentábamos comprender lo que habíamos visto. Algunos aldeanos estaban convencidos de que habíamos presenciado un presagio de una catástrofe inminente. Otros creían que había sido un juego de niebla y luz de estrellas, nada más sobrenatural que la niebla matutina adoptando formas inusuales. Conocía el mundo y la naturaleza de la vida y la muerte. Y aún así, en lo más profundo de mi ser, sabía que era verdad. El dragón, mi padre, se posó a mi lado con una sorprendente dulzura para un ser tan enorme. De cerca, pude ver detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Cicatrices que coincidían con las heridas que recordaba del cuerpo de Thorvald, sutiles gestos en la forma en que movía la cabeza que me resultaban dolorosamente familiares. Pero lo más convincente de todo fue que pude sentir la misma calidez paternal que emanaba de él, la misma que me había reconfortado durante las pesadillas de la infancia y los miedos de la adolescencia. Los barcos fantasmales que viste esta mañana, continuó Thorvald, eran los verdaderos saqueadores. El ataque del dragón tenía como objetivo debilitar tus defensas para que pudieran irrumpir y tomar a los supervivientes como esclavos. Pero aparté a mi gente de su propósito, los convencí de que había mejores recompensas en otros lugares. La flota fantasmal era todo lo que quedaba de su plan frustrado. Pero si eso es cierto, dije, esforzándome por asimilar la revelación, entonces nos salvaste. A todos. Hice lo que cualquier padre haría, respondió con sencillez. Aunque el precio fue mayor del que esperaba, mis heridas no son solo de las lanzas de tu gente, sino de la batalla que libré contra los míos para apartarlos de su camino. Dragón quizá no mate fácilmente a dragón, pero sin duda podemos hacernos mucho daño. Me quedé en silencio, atónito, intentando reconciliar a la criatura que tenía delante con los recuerdos que atesoraba de mi padre. Thorvald el Audaz había sido un guerrero y explorador, un hombre de risa fácil y gran amor. Este dragón poseía la misma esencia, pero envuelta en una forma que hablaba de un poder ancestral y una terrible responsabilidad. ¿Por qué no nos lo dijiste ayer?, pregunté. ¿Por qué nos hiciste creer que eras nuestro enemigo? Porque no lo habríais creído, y el conocimiento solo os habría causado dolor, dijo Thorvald. Mejor que me creyeran muerto y enterrado a cargaros con la verdad sobre en que me he convertido. Pero cuando os vi elegir la misericordia en lugar de la venganza, cuando detuvisteis la mano a pesar de tener todas las razones para atacar, supe que teníais la fuerza para escuchar la historia completa, conocía el mundo y la naturaleza de la vida y la muerte. Y aún así, en lo más profundo de mi ser, sabía que era verdad. El dragón, mi padre, se posó a mi lado con una sorprendente dulzura para un ser tan enorme. De cerca, pude ver detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Cicatrices que coincidían con las heridas que recordaba del cuerpo de Thorvald, sutiles gestos en la forma en que movía la cabeza que me resultaban dolorosamente familiares. Pero lo más convincente de todo fue que pude sentir la misma calidez paternal que emanaba de él,
la misma que me había reconfortado durante las pesadillas de la infancia y los miedos de la adolescencia. Los barcos fantasmales que viste esta mañana, continuó Torvald, eran los verdaderos saqueadores. El ataque del dragón tenía como objetivo debilitar tus defensas para que pudieran irrumpir y tomar a los supervivientes como esclavos. Pero aparté a mi gente de su propósito, los convencí de que había mejores recompensas en otros lugares. La flota fantasmal era todo lo que quedaba de su plan frustrado. Pero si eso es cierto, dije, esforzándome por asimilar la revelación, entonces nos salvaste. A todos. Hice lo que cualquier padre haría, respondió con sencillez. Aunque el precio fue mayor del que esperaba, mis heridas no son solo de las lanzas de tu gente, sino de la batalla que libré contra los míos para apartarlos de su camino. Dragón quizá no mate fácilmente a dragón, pero sin duda podemos hacernos mucho daño. Me quedé en silencio, atónito, intentando reconciliar a la criatura que tenía delante con los recuerdos que atesoraba de mi padre. Torvald el Audaz había sido un guerrero y explorador, un hombre de risa fácil y gran amor. Este dragón poseía la misma esencia, pero envuelta en una forma que hablaba de un poder ancestral y una terrible responsabilidad. ¿Por qué no nos lo dijiste ayer?, pregunté. ¿Por qué nos hiciste creer que eras nuestro enemigo? Porque no lo habríais creído, y el conocimiento solo os habría causado dolor, dijo Torvald. Mejor que me creyeran muerto y enterrado a cargaros con la verdad sobre en que me he convertido. Pero cuando os vi elegir la misericordia en lugar de la venganza, cuando detuvisteis la mano a pesar de tener todas las razones para atacar, supe que teníais la fuerza para escuchar la historia completa. El sol se ponía tras los picos occidentales, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. En el crepúsculo, la forma dracónica de mi padre parecía menos extraña, más natural. Quizás simplemente mi mente se estaba adaptando a lo imposible. O quizá la luz menguante facilitaba la aceptación de todas las verdades. ¿Qué ocurre ahora?, pregunté. ¿Podrás volver a ser humano? Esta forma es mía hasta el fin de los tiempos, respondió. La transformación que preservó mi espíritu tuvo un precio, mi carne humana. Pero eso no significa que no podamos seguir siendo familia, de maneras nuevas y antiguas. Como para demostrarlo, extendió una enorme ala para protegerme del frío de la noche. El gesto era tan paternal, tan dolorosamente familiar, a pesar de la forma extraña, que finalmente me derrumbé y lloré por primera vez desde que comenzó el ataque. Toda la pena, el miedo y la confusión de los 2 últimos días brotaron de mí en grandes sollozos estremecedores que parecieron sacudir las mismas piedras del antiguo círculo. El ala de Torvald se cerró a mi alrededor, protegiéndome, y oí su voz mental tarareando las mismas nanas con las que me había cantado de pequeña. La melodía era distinta al pasar por la garganta de un dragón, más profunda y resonante, pero el amor que la impulsaba era el mismo. Cuando por fin se me secaron las lágrimas, me sentí más tranquila que desde que empezó el ataque. El mundo aún se sentía extraño e incierto, pero al menos ya no lo afrontaba sola. Los demás, dije de repente, los supervivientes, necesitan saber que los proteges. ¿De verdad?, preguntó Torvald con dulzura. ¿Acaso saberlo les facilitaría sobrellevar el dolor, o solo aumentaría la confusión? A veces, las mentiras más bondadosas son las que permiten sanar sin más cargas. Lo pensé detenidamente. Los supervivientes de Ironhold ya tenían bastante con lo suyo sin enterarse de que uno de sus atacantes había sido el espíritu reanimado de su antiguo líder. Ese conocimiento suscitaría demasiadas preguntas incómodas sobre la muerte, la redención y la naturaleza de la justicia divina. Entonces, ¿qué les decimos sobre los barcos fantasma? Sobre por qué de repente estamos a salvo de los saqueadores. No les decimos nada, respondió Torvald. Que piensen que fue un truco de la niebla y la luz de las estrellas. Nada más. Construirán nuevas vidas sobre nuevos cimientos, y con el tiempo todo esto les parecerá un extraño sueño. Como si nuestra conversación los hubiera invocado, oí voces que me llamaban desde la aldea.
La voz de Esben y la de Ragnar se acercaban mientras seguían el camino que yo había tomado. Me buscaban, probablemente preocupados de que hubiera tenido algún percance en el bosque. Vete, insistió Torvald. Regresa con tu gente, pero sepan que velaré por todos ustedes como siempre lo he hecho. Me levanté a regañadientes, sin querer irme, pero sabiendo que no tenía mucha opción. Al llegar al borde del círculo de piedra, me volví para echar una última mirada a la magnífica criatura en la que se había convertido mi padre. ¿Volveré a verte? Siempre que me necesites, prometió. El amor de un padre no termina con la muerte, y la protección de un dragón perdura mientras haya quienes merezcan ser protegidos. Asentí y emprendí el regreso ladera arriba, con el corazón apesadumbrado por los secretos, pero aliviado al saber que algunos lazos son verdaderamente más fuertes que la muerte. Detrás de mí, oí el batir de unas alas enormes que volvían a posarse, y sonreí a pesar de todo. Los hombres que me buscaban me alcanzaron a mitad de camino de regreso a la aldea. Sus rostros reflejaban preocupación, que se transformó en alivio al verme ileso. «Aquí estás, muchacho», dijo Ragnar, dándome una palmada en el hombro. Empezábamos a temer lo peor cuando desapareciste. Solo revisaba las trampas, respondí, poniéndome a su lado. No hay de qué preocuparse. Mientras caminábamos de regreso hacia las luces de Ironhold, una extraña paz me invadió. A pesar de todo lo que habíamos perdido, mi padre vivía de una forma inimaginable. Nuestra aldea estaba protegida por un guardián como los que solo aparecen en las canciones más antiguas. Y yo llevaba conmigo la certeza de que el amor podía trascender incluso a la muerte, adoptando la forma que fuera necesaria para proteger a quienes amábamos. La reconstrucción comenzaría mañana, pero esta noche podíamos descansar tranquilos sabiendo que ojos ancestrales nos velaban con la devoción propia de un padre. Y si a veces esos ojos reflejaban la luz del fuego celestial como estrellas ámbar, quizá algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. Han pasado años desde aquel terrible día en que los dragones llegaron por primera vez a Bastión de Hierro. La aldea se ha reconstruido, más fuerte y próspera que nunca. Jóvenes que apenas recordaban el ataque ahora tienen hijos, y las viejas historias se han envuelto en la reconfortante bruma de la leyenda. Nunca me casé, aunque muchos se preguntaban por qué un hombre con mis habilidades como guerrero y narrador elegía permanecer solo. ¿Cómo podía explicar que mi corazón pertenecía a los cielos, a la certeza de que, en algún lugar entre las cumbres, un gran dragón velaba eternamente por sus seres queridos? ¿Cómo podría contarles que a veces, en noches claras de luna llena, subía a la colina más alta y veía ojos dorados brillar a lo lejos, vigilando, esperando, protegiendo? Ragnar falleció hace 3 inviernos, llevándose consigo el secreto de lo que presenciamos en el Valle Susurrante. Los demás que estuvieron allí aquel día juraron el mismo voto de silencio, guardando la verdad en sus corazones como un tesoro sagrado. Hay cosas, coincidimos, que son demasiado preciosas para compartirlas a la ligera. Pero ya soy viejo, y mi tiempo se acaba. Pronto me reuniré con mis parientes en los salones de los dioses. Y cuando llegue ese día, no quedará nadie que recuerde toda la verdad. Por eso escribí este relato a la luz de las velas en las profundas vigilias de la noche. Cuando el resto del mundo duerma en paz, que quienes vengan después sepan que el amor es más fuerte que la muerte, que el deber sobrevive incluso a la transformación del alma, y que a veces nuestros mayores protectores se presentan de formas inesperadas. Que sepan que los dragones no siempre son enemigos de los hombres, y que el guardián más feroz suele tener el corazón más tierno. Que sepan que en algún lugar de las cumbres del norte, cuando el viento sopla y la luna brilla con fuerza, aún se puede ver el destello de unos antiguos ojos ámbar, velando por los descendientes de Ironhold. Porque el amor de un padre no conoce límites. Ni la vida, ni la muerte, ni siquiera la forma de la carne que lo contiene. El dragón aún vuela en mis sueños. Al despertar, no tengo miedo. Miskil, según lo narra Erik Ironborn a los 43 años de su vida. Así termina la historia de Erik y el dragón que fue su padre.
Una historia de amor que trasciende la muerte, de misericordia recompensada y de guardianes que nos protegen de formas inesperadas. ¿Qué les pareció este giro argumental? ¿Lo vieron venir? ¿O les sorprendió la revelación? Dejen sus comentarios abajo. Y no olviden decirme desde qué país nos ven. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Si te gustó esta historia de mitología nórdica y dragones, dale a me gusta, suscríbete para más relatos épicos del gélido norte y activa las notificaciones para no perderte ninguna aventura. Tu apoyo me ayuda a dar vida a estas antiguas historias. Hasta la próxima, que tus dragones sean tus guardianes y no tus enemigos.